Esa noche, la temperatura bajó a 15 grados bajo cero. La electricidad se fue en todo Manhattan, y en el callejón oscuro como boca de lobo detrás del edificio más alto de la ciudad, una chica de la limpieza abrazaba con fuerza a la niña de 3 años que acababa de encontrar. No sabía de quién era hija la pequeña. No sabía que alguien la buscaba con oscuras intenciones. Solo sabía una cosa. La pequeña tenía frío y ella no iba a abandonarla. 30 minutos después, 5 escalades negras cerrarían ese callejón y la vida de Meredith Holloway nunca volvería a ser la misma. Pero para entender por qué una sola noche de furia y tormenta pudo alterar el destino de una persona, necesitamos retroceder en el tiempo. 45 minutos antes de ese momento, Meredith Holloway era todavía una mujer invisible de 27 años en una ciudad de 8 millones de personas. No aparecía en la portada de ninguna revista. Su nombre no estaba en la lista de invitados de ninguna fiesta de la alta sociedad. Era solo una sombra silenciosa, empujando un carrito de conserje por los relucientes pasillos de las oficinas cada noche. Las marcas de agua de su trapeador se secaban antes de que alguien notara que había estado allí. Era el tipo de persona que el mundo ignoraba por completo, como si estuviera hecha de cristal. Pero esta noche, en la oscuridad de ese callejón helado, Meredith Holloway se convertiría en la única persona que se interpondría entre una niña y la gente que quería llevársela. Tomaría una decisión que la mayoría de la gente no se atrevería a tomar. Y esa decisión la arrastraría a la órbita de un hombre al que todo Nueva York temía. Esta es la historia del Caballero de la Nieve Negra, de una chica que no tenía nada más que coraje, y del hombre más poderoso de la ciudad, que caería de rodillas en medio de una tormenta de nieve por lo que ella había hecho. A las 10:15 de esa noche, en el piso 38 del edificio financiero Morrison, Meredith Holloway empujaba su carrito de limpieza por el último pasillo de su turno. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con un sonido constante. Su fría luz blanca se reflejaba en el suelo de granito que acababa de trapear. Todo el piso 38 estaba vacío. Los escritorios de roble estaban a oscuras. Las sillas de cuero habían sido colocadas ordenadamente en su lugar. Los oficinistas se habían ido a casa horas antes de que la tormenta de nieve azotara Manhattan. Solo Meredith seguía aquí, sola, como cada noche. Se detuvo frente a la gran ventana de cristal al final del pasillo y miró la ciudad abajo. La nieve caía con tanta fuerza que parecía como si alguien estuviera triturando millones de hojas de papel blanco y arrojándolas desde el cielo. Los rascacielos se desvanecían en la tormenta, y las luces de la calle parpadeaban débilmente como velas a punto de apagarse. Las calles estaban desiertas. No había taxis, ni autobuses, ni una sola persona caminando. Una ciudad de 8 millones de personas se replegaba sobre sí misma, escondiéndose dentro de apartamentos cálidos, esperando que pasara la tormenta. El teléfono en el bolsillo del abrigo de Meredith vibró suavemente. Lo sacó. La pantalla mostraba un 5% de batería y un mensaje de Joel. Ya me tomé la medicina, hermanita. No te preocupes. Ten cuidado al volver a casa. Meredith miró el mensaje, su dedo rozando ligeramente la pantalla como si estuviera tocando la mejilla de su hermano pequeño. Joel, de 8 años, solo en el pequeño apartamento a más de 30 minutos a pie. Un niño con un corazón frágil y un espíritu más viejo que sus años. Un niño que había aprendido a tomar su medicina solo, a calentar su propia comida y a acostarse a tiempo porque sabía que su hermana no tenía más opción que trabajar en el turno de noche. Tenía que llegar a casa ahora mismo. Meredith guardó rápidamente sus utensilios, empujó el carrito al cuarto de almacenamiento y entró en el ascensor. En el reflejo del espejo del ascensor se vio a sí misma, cabello castaño atado pulcramente en la nuca, ojos gris azulados sombreados con ojeras oscuras debajo y un uniforme de conserje descolorido por tantos lavados. 27 años, pero parecía de 32. La vida no había sido amable con ella, y esa verdad se mostraba en cada línea de su rostro. El vestíbulo de la planta baja estaba en silencio. El guardia nocturno se había ido temprano por la tormenta, dejando una nota en el escritorio.
Cierra con llave al salir. Ten cuidado. Meredith se ajustó el abrigo. Un abrigo viejo cuyo forro interior se había desgastado mucho después de 4 inviernos. Abrió la puerta y el viento le golpeó la cara como una bofetada, 15 grados bajo cero. La nieve ya le llegaba a los tobillos y seguía cayendo. El camino habitual a casa le tomaría 25 minutos, pero había un atajo. El callejón detrás del edificio de Crane Holdings, que cruzaba directamente 2 manzanas y solo tomaba 12 minutos. Meredith no dudó. 12 minutos significaban que Joel se preocuparía 13 minutos menos. Giró hacia el callejón. La nieve era más profunda aquí, intacta por los pasos de nadie más. Sus pies se hundían a cada paso, y el frío se filtraba a través de sus viejos zapatos con las suelas agrietadas. El viento corría por el callejón como un túnel, azotándole la cara y llevando copos de nieve afilados como agujas. Bajó la cabeza y siguió caminando, contando cada paso para olvidar el frío. Y entonces las luces se apagaron. No una luz, todas, cada farola, cada ventana iluminada, cada letrero de neón, todo se oscureció de repente como si alguien hubiera desconectado la ciudad entera. Meredith se detuvo en seco. La oscuridad cayó sobre todo, densa y repentina, dejando solo el tenue resplandor de la nieve blanca reflejando el cielo gris. Se quedó allí sola en el callejón helado, incapaz de ver nada más que nieve y sombras. Respiró hondo, preparándose para seguir, y fue entonces cuando lo oyó. Un sonido leve, débil y frágil, casi tragado por el aullido del viento. No era un gato, no era una rata, era un llanto, el llanto de un niño. Si esta historia te llega al corazón, tómate un segundo para darle a me gusta y compártela con quienes también necesiten escucharla. Y si quieres seguir el viaje de Meredith a partir de aquí, suscríbete al canal para no perderte lo que sucede a continuación. Meredith se quedó paralizada en el callejón, su aliento convirtiéndose en finas volutas blancas que se desvanecían casi al instante en el viento. El llanto seguía allí, débil y entrecortado, como el sonido de un pajarito abandonado en la tormenta. Podría haberse ido. Podría haberse dicho a sí misma que había oído mal, que solo era el viento colándose por las grietas de las paredes y produciendo algún sonido extraño. Podría haber seguido avanzando hacia casa, hacia Joel, hacia el calor y la seguridad, pero sus pies no la llevaron por ese camino. En cambio, se dio la vuelta y sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo. La pantalla mostraba un 3% de batería. Su tenue luz era como una vela consumiéndose hasta el final. Encendió la linterna y comenzó a moverse hacia el sonido del llanto. La luz de su teléfono solo era lo suficientemente fuerte como para iluminar unos pocos pasos por delante. Meredith la pasó por los cubos de basura metálicos cubiertos de nieve, por las paredes de ladrillo manchadas de humedad, por las pilas de cajas de cartón apiladas en la esquina del callejón. El llanto se hizo más fuerte a medida que se acercaba, y luego se detuvo de repente, como si quien lo producía se hubiera quedado quieto de miedo al oír los pasos que se acercaban. Meredith se detuvo. Bajó la voz al registro más suave que pudo encontrar. La misma voz que usaba cuando Joel se despertaba de pesadillas en medio de la noche y necesitaba que alguien lo sacara de la oscuridad. ¿Hay alguien aquí? No tengas miedo. No le haré daño a nadie. Silencio. Solo el viento y la nieve que caía. Entonces lo vio. Un pie diminuto asomando por detrás de la pila de cartón. Pálido y descalzo. Los deditos de los pies apretados por el frío. Meredith vio una pequeña sombra detrás de las cajas. Era una niña que parecía tan frágil en la noche de invierno. Estaba perdida y temblando. Sus pequeñas manos aferraban un oso de peluche mientras buscaba cualquier pizca de calor. Meredith supo que tenía que actuar rápido para poner a la niña a salvo. No lo pensó. Sus manos se movieron solas, bajando la cremallera de su abrigo, quitándoselo y envolviéndolo alrededor del pequeño cuerpo tembloroso que tenía delante. Su único abrigo, lo único que se interponía entre ella y el frío mortal de la noche. Pero eso no importaba. Nada importaba más que esta niña. Tomó a la niña en sus brazos y la abrazó con fuerza, usando su propio cuerpo como escudo. La niña se sobresaltó.
Su pequeño cuerpo se puso rígido por un momento, como un animal salvaje asustado, pero luego sintió el calor. Sintió el círculo de brazos a su alrededor que no amenazaban, sino que protegían, y se rindió. Dos manitas diminutas se aferraron al suéter de Meredith. Su cara se hundió en el hombro de Meredith, y entonces comenzó a llorar. No el llanto débil y entrecortado de antes. Este era el llanto de una niña que finalmente había encontrado a alguien a quien aferrarse. Meredith la acunó, una mano presionada firmemente contra su espalda, la otra acariciando su cabello helado. Su voz se movía en un susurro junto al oído de la niña, firme y suave, como una canción de cuna. Ya está bien, ya está bien, estoy aquí, no te dejaré sola. No sabía quién era la niña, no sabía por qué estaba aquí sola en la tormenta, vestida con pijama y descalza, pero sabía una cosa, no se iría sin ella. Después de un rato, el llanto comenzó a calmarse y el temblor disminuyó un poco. Meredith levantó suavemente la cara de la niña y miró sus grandes ojos empañados por las lágrimas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde está tu casa? La niña la miró. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo todavía temblaba demasiado para formar una oración completa. Meredith esperó pacientemente, frotando la espalda de la niña para darle más calor. Entonces, por fin, la voz de la niña llegó, fina como un soplo de aire. Rosie, dijo, plum frío. Meredith miró el oso de peluche morado en los brazos de la niña. El oso también estaba cubierto de nieve, empapado y congelado. Se lo quitó suavemente de las manos a Rosie, le quitó la nieve y luego lo metió entre ella y la niña, calentándolo con el calor compartido de sus cuerpos. Plum estará calentito pronto, dijo Meredith, su voz más firme de lo que se sentía. Los mantendré a salvo a ti y a Plum. Rosalie la miró, y el miedo en sus grandes ojos comenzó a suavizarse. No dijo nada más. Solo apoyó la cabeza en el hombro de Meredith y se aferró a su abrigo con más fuerza. Meredith se puso de pie. Sosteniendo a Rosalie cerca de su pecho, tenía que sacar a la niña de aquí. Encontrar un lugar cálido, encontrar a la policía, encontrar a cualquiera que pudiera ayudar. Comenzó a caminar hacia la entrada del callejón por donde pasaba la calle principal, donde podría haber gente o coches. Solo dio unos pocos pasos. Unos faros se encendieron de repente, cegadores y agudos, apuntando directamente a su cara como una flecha. Meredith se detuvo en seco, el instinto la hizo abrazar a Rosalie con más fuerza y retroceder. Una camioneta negra se había detenido en la entrada del callejón, bloqueando la única salida, y la puerta se abrió lentamente. La camioneta negra se apostó en la entrada del callejón como una bestia esperando a su presa. Sus faros seguían encendidos, dos duros haces de luz blanca que atravesaban la nieve y apuntaban directamente a Meredith y a la niña en sus brazos. No podía ver nada detrás de esa luz, solo la forma oscura del vehículo y el sonido bajo y constante del motor aún en marcha. La puerta del lado del conductor se abrió. Un hombre salió, alto y de hombros anchos, moviéndose con la confianza de alguien acostumbrado a controlar la situación. Caminó hacia Meredith, sus pesados zapatos de cuero crujiendo en la nieve. Y cuando pasó a través del resplandor de los faros, Meredith vio su rostro claramente por primera vez. Un rostro duro y anguloso con una mandíbula cuadrada y ojos pequeños hundidos en sus órbitas. Llevaba un uniforme negro, del tipo que Meredith veía a menudo en los guardias de seguridad de los edificios de oficinas de lujo del distrito. Pero algo no estaba bien. No pudo identificarlo de inmediato, pero cada instinto dentro de ella ya estaba haciendo sonar la alarma. El hombre se detuvo a unos 5 pasos de Meredith, lo suficientemente cerca para hablar sin levantar la voz, lo suficientemente lejos para no parecer amenazante. La miró a ella, luego a la niña en sus brazos y sonrió. Esa sonrisa fue lo que le heló la sangre. Era demasiado tranquila, demasiado controlada. No había rastro de preocupación o alivio en ella. Ninguno de los sentimientos que una persona tendría después de encontrar a una niña perdida. Miró a Rosalie de la misma manera que alguien que hace un inventario
Miraría un artículo que necesita ser recuperado. Gracias a Dios, ahí está. Su voz era baja y uniforme, sin una pizca de emoción. Soy de la seguridad del edificio de Crane Holdings. La niña se escapó de uno de los pisos superiores. Su familia está muy preocupada. Meredith no respondió de inmediato. Abrazó a Rosalie con más fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo en sus brazos ponerse rígido en el momento en que la niña escuchó su voz. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecida?, preguntó Meredith. Eso no es importante, respondió él demasiado rápido. Vuela, como si su pregunta fuera solo una molestia que debía ser ignorada. Lo importante es que necesito llevarla de vuelta ahora. Entrégamela. Esa respuesta estaba mal. Meredith lo supo con el tipo de certeza que vive por debajo del pensamiento. El instinto agudizado en ella por 4 años de criar a su hermano pequeño sola. Un verdadero guardia de seguridad, un hombre que realmente busca a una niña desaparecida, no hablaría así. Habría preguntado si la niña estaba herida. Habría preguntado si estaba asustada. Habría informado de inmediato para decir que la habían encontrado. Se habría mostrado aliviado, ansioso, o al menos habría mostrado alguna reacción humana que encajara con el momento. Pero este hombre no hizo nada de eso. Los ojos de Meredith se posaron brevemente en la parte delantera de su uniforme. No había placa de empleado, ni etiqueta con su nombre, ni ninguna marca de identificación más allá de un uniforme que podría haber sido comprado en cualquier tienda de excedentes militares de la ciudad. Y lo más importante, no tenía radio, ni linterna profesional, ni ninguno de los equipos que cualquier oficial de seguridad real llevaría mientras busca a una niña perdida en una ventisca. ¿A qué familia del edificio pertenece?, preguntó Meredith, forzando su voz a permanecer tranquila. Trabajo por aquí. Puedo contactarlos directamente. Los ojos del hombre parpadearon solo por una fracción de segundo, pero Meredith lo notó. Irritación, impaciencia. Escucha, chica, no tengo tiempo para explicar. Su voz todavía tenía la forma de la cortesía, pero algo más duro había surgido debajo. Hace un frío que pela aquí fuera. La niña necesita ir a un lugar cálido de inmediato. Dámela y yo me encargaré del resto. En los brazos de Meredith, Rosalie comenzó a temblar. No por el frío esta vez. Este era un tipo diferente de temblor, el que nace de un miedo primitivo que solo los niños y los animales pueden sentir antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Apartó la cara y la hundió más profundamente en el hombro de Meredith. Sus manitas se aferraron al suéter de Meredith con tanta fuerza que Meredith pudo sentir las uñitas arañando su piel a través de la tela. Y entonces la niña negó con la cabeza solo una vez, un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero Meredith lo sintió tan claramente como sentía los latidos de su propio corazón. La niña no quería ir con este hombre. Le tenía miedo. Meredith había estado cerca de niños el tiempo suficiente. Había criado a Joel el tiempo suficiente para saber una simple verdad. Los niños no mienten sobre el miedo. Los adultos pueden usar máscaras, pueden fingir, pueden ocultar lo que realmente sienten detrás de capas de armadura social. Pero los niños no pueden. Cuando un niño le teme a alguien, el cuerpo reacciona antes de que la mente pueda entender por qué. Y Rosalie tenía miedo. Creo que sería mejor llamar a la policía, dijo Meredith, su voz volviéndose firme. Si tiene el número de la familia, entonces llámelos. Me quedaré aquí con ella hasta que llegue alguien con la autoridad adecuada y confirme quién es usted. La sonrisa desapareció del rostro del hombre. No se desvaneció lentamente. Desapareció de golpe, como si le hubieran arrancado una máscara. Lo que quedó debajo era más frío que la propia tormenta. Chica. Dio un paso adelante, y Meredith retrocedió, su espalda presionando contra la pared de ladrillo helada detrás de ella. He intentado ser educado, pero no estás en posición de exigir nada. Entrégame a la niña ahora. Pierce no esperó más. Se abalanzó hacia adelante, una mano grande agarrando el brazo de Meredith con tal fuerza que sintió como si el hueso pudiera romperse. Sus dedos se cerraron como un tornillo de banco, tirando de ella hacia él, mientras su otra mano buscaba a la niña en sus brazos. «¡Basta!», rugió su voz.
Cada última capa de cortesía había desaparecido por completo. «Entrégamela ahora mismo». Meredith giró su cuerpo, usando su hombro para proteger a Rosalie de su alcance. Un dolor agudo le recorrió el brazo, pero no la soltó. No podía soltarla. Cada instinto en ella gritaba que si esta niña caía en manos de este hombre, algo terrible sucedería. «No», dijo la palabra entre dientes, su voz temblorosa pero firme. «No te la voy a dar». Pierce la golpeó con fuerza, haciéndola tambalearse hacia atrás. Su cabeza dio vueltas y un agudo zumbido llenó sus oídos. Pero Meredith aún no soltó a Rosalie. Se tambaleó hacia atrás, su espalda golpeando la pared de ladrillo detrás de ella. Sin ningún lugar a donde retirarse, Rosalie gritó, su voz espesa por el miedo. Se aferró al cuello de Meredith, escondiendo su rostro mientras rechazaba al extraño. «No», sollozó, «me quedo con la chica». «No». En la lucha, Plum se le escapó de las manos y cayó a la nieve a sus pies. Rosalie lo vio y lloró aún más fuerte, tratando de alcanzarlo, pero sin poder llegar lo suficientemente lejos. «Plum, Plum». Pierce agarró a Meredith por la muñeca y la retorció, tratando de forzarla a soltar a la niña. «Estúpida», siseó, su aliento caliente golpeándole la cara. «No quería hacerte daño, pero estás poniendo a prueba mi paciencia». Meredith lo miró directamente a los ojos, los suyos borrosos por el dolor y el viento helado, pero sin vacilar. Pensó en Joel, pensó en el niño sentado solo en su pequeño apartamento, esperando que su hermana volviera a casa. Pensó en lo que pasaría si no regresaba esa noche. ¿Quién cuidaría de él? ¿Quién lo mantendría a salvo? Pero luego pensó en Rosalie, en esos grandes ojos llenos de miedo, en la forma en que la niña se aferraba a ella como si fuera la única persona en el mundo que podía salvarla. En ese débil susurro cuando había dicho, «Plum frío». Meredith no podía abandonar a esta niña, no porque fuera una especie de heroína, sino porque era alguien que había visto a una niña necesitada de protección, y simplemente no era capaz de darle la espalda. Con un movimiento rápido, Meredith se agachó, arrebató a Plum de la nieve y le devolvió el oso a las manos de Rosalie. La niña lo agarró de inmediato y lo apretó contra su pecho. Luego Meredith levantó la cara, miró a Pierce directamente a los ojos y pronunció las palabras que sabía que podrían costarle caro. «No dejaré que te la lleves. Si la quieres, tendrás que pasar por encima de mí». Pierce apretó la mandíbula. Su agarre se hizo más fuerte y Meredith supo que su tiempo se estaba acabando. No iba a seguir jugando a este juego. Iba a usar la fuerza y ella, una delgada chica de la limpieza sin entrenamiento para luchar, no podría detenerlo. Pero entonces lo oyó. El sonido de motores, no un vehículo, varios acercándose. Pierce también los oyó. Su mano se congeló de inmediato y su cabeza se giró hacia el otro extremo del callejón. Los faros destellaron desde ambos lados, desde la entrada del callejón y desde el fondo del callejón. Haces de luz blanca y cegadora cortando la oscuridad. Los vehículos entraban por ambas direcciones, sellando completamente el estrecho callejón. Meredith vio cómo el color desaparecía del rostro de Pierce. La confianza violenta se desvaneció, reemplazada por algo que no había visto en él hasta ahora. Miedo. 5 escaleras negras y relucientes entraron en el callejón, sus motores rugiendo en la noche nevada, sus faros volviéndolo todo blanco. Se detuvieron en el mismo instante, formando un anillo perfecto sin salida. Y entonces las puertas se abrieron todas a la vez, como una actuación que hubiera sido ensayada 100 veces. Los hombres salieron de los vehículos como la oscuridad tomando forma de repente. 12 de ellos, quizás más. Meredith no tuvo tiempo de contar. Todos vestían trajes negros y abrigos largos. Se movían con la coordinación perfecta de una unidad militar que hubiera entrenado junta 1000 veces. Nadie habló. Nadie necesitó dar órdenes. Se dispersaron, sellando el callejón por todos lados con fría precisión, cortando toda posible escapatoria. Meredith se quedó allí con la espalda todavía pegada a la pared de ladrillo. Rosalie todavía en sus brazos y se dio cuenta de que acababa de caer de una situación peligrosa a otra mucho más imposible de predecir. Estos hombres no eran policías, no eran guardias de seguridad, eran algo completamente diferente.
algo que solo había visto en películas o leído en los periódicos, algo que la gente común como ella nunca debería encontrar en la vida real. Un hombre se separó del grupo y caminó hacia Pierce. Era más joven que los demás, quizás de 35 años, con un rostro tan inexpresivo que parecía tallado en piedra. No se movía rápido, pero cada paso tenía peso, el tipo de peso que hizo que Pierce retrocediera, a pesar de que era media cabeza más alto que el recién llegado. Ashford. Solo una palabra, un nombre pronunciado en voz baja y uniforme, sin rastro de emoción, pero que golpeó como una bala. Pierce dio otro paso atrás hasta que su espalda tocó el costado de su propia camioneta. Su rostro luchaba por mantener la confianza, pero Meredith pudo ver el sudor comenzando a perlar en su frente, a pesar de que la temperatura era de 15 grados bajo cero. Bennett Pierce asintió levemente, tratando de forzar una sonrisa, pero salió más como una mueca. Estaba manejando la situación. La niña se escapó. La encontré y la estaba llevando de vuelta al señor Crane. Bennett no respondió de inmediato. Miró a Pierce, luego a Meredith, de pie contra la pared con la mejilla hinchada y roja, sangre en el labio, la ropa en desorden y la niña llorando en sus brazos. Sus ojos volvieron a Pierce y algo peligroso brilló allí. Agarrando a una mujer en un callejón oscuro, dijo Bennett, su voz todavía nivelada, pero ahora con un filo afilado como una cuchilla, golpeándola. Así es como manejas una situación. Pierce abrió la boca para decir algo, pero no logró pronunciar una sola palabra, porque la puerta de la última Escalade acababa de abrirse, y todo cambió. Meredith no habría sabido cómo describir lo que sucedió a continuación. Quizás lo más parecido fue la sensación de estar al borde del horizonte y ver una tormenta avanzar hacia ti, sabiendo que estaba a punto de cambiarlo todo, y que no había nada que pudieras hacer más que quedarte allí y mirar. Los hombres de traje se enderezaron todos a la vez, hombros cuadrados, manos entrelazadas detrás de la espalda. Nadie dio una orden, pero todos hicieron el mismo movimiento en el mismo segundo. Incluso Bennett retrocedió, despejando el camino, y entonces el hombre salió del vehículo. Era alto, de casi 1,90 m, con hombros anchos y una postura tan erguida que parecía una espada clavada en la tierra. Su traje negro le quedaba perfecto, sin una sola arruga a la vista, a pesar de la nieve que caía a su alrededor. Su cabello negro estaba cortado corto y pulcro, con algunas tempranas vetas de plata en las sienes. No tanto una marca de la edad como el rastro de noches sin dormir y decisiones más pesadas de las que la mayoría de la gente común tendría que tomar jamás. Pero no fue eso lo que hizo que Meredith dejara de respirar. Fue su rostro, anguloso, duro, una mandíbula cuadrada, pómulos altos y una leve cicatriz que iba desde la esquina exterior de su ojo derecho hasta su mejilla. Esa cicatriz contaba una historia que Meredith no quería saber. Una historia sobre violencia y dolor y algo brutal que le había sucedido una vez a este hombre. Pero lo más aterrador eran sus ojos, grises como el acero frío, tan helados que Meredith podría haber jurado que el aire a su alrededor bajó otros pocos grados cuando esa mirada recorrió el callejón. No había curiosidad en ella, ni pánico visible, solo el cálculo frío de un hombre acostumbrado a controlar cada situación, acostumbrado a que la gente hiciera exactamente lo que él deseaba, acostumbrado a que el mundo entero bajara la cabeza cuando él entraba en una habitación. Pasó junto a Pierce sin siquiera mirarlo, como si el hombre que acababa de intentar llevarse a una niña no fuera más que una molestia en el camino. Pasó junto a Bennett, dando solo el más leve asentimiento de reconocimiento. Luego se dirigió directamente hacia Meredith y entonces vio a la niña en sus brazos. Meredith vio el momento exacto en que sucedió. Vio cómo esos ojos de acero gris temblaron de repente, cómo la dura línea de su mandíbula se apretó, cómo su paso seguro vaciló por un instante tan pequeño que fue casi invisible. Este hombre, al que todos sus guardaespaldas temían, cuyo solo nombre hacía temblar a Pierce, el que parecía no haber perdido el control ni un solo día de su vida, de repente se quebró ante sus ojos, solo por un instante. Pero Meredith lo vio. Mi hija, susurró las palabras, y su voz tembló,
completamente diferente a la fría autoridad que acababa de presenciar. En los brazos de Meredith, Rosalie levantó la cabeza. Miró por encima del hombro de Meredith, vio al hombre de pie allí, y todo su pequeño cuerpo se puso rígido por un segundo. Luego gritó. Pero este no era el grito de miedo que había emitido al ver a Pierce. Este era el grito de un alivio abrumador, el grito de una niña que finalmente había encontrado un puerto seguro después de estar perdida toda la noche en la tormenta. «¡Papi!», gritó, su voz ronca de tanto llorar. «¡Papi! ¡Papi!». Sus bracitos se extendieron hacia él. Todo su cuerpo se estiró desde el abrazo de Meredith, desesperada por llegar a su padre. Y el hombre más poderoso de la ciudad de Nueva York, el hombre que Meredith pronto descubriría que se llamaba Harrison Crane, cayó de rodillas en la nieve blanca. Cayó como si sus rodillas ya no tuvieran la fuerza para sostenerlo, como si el peso del mundo entero estuviera presionando sobre sus hombros, y lo único que le impedía derrumbarse por completo era la niña que se extendía hacia él. Meredith pasó suavemente a Rosalie a sus brazos, y en ese momento, mientras la niña dejaba el abrazo de Meredith y se lanzaba al de su padre, Meredith entendió. Entendió por qué había 5 Escalades en este callejón. Entendió por qué 12 hombres con trajes negros montaban guardia a su alrededor. Entendió por qué Pierce se había puesto pálido como la nieve. Acababa de sostener la cosa más preciada en la vida del hombre más poderoso de la ciudad, y no la había soltado. Harrison abrazó a su hija como si pudiera ser la última vez que se le permitiera hacerlo. Todo su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por algo más profundo, algo más primitivo, algo que ni siquiera el muro de acero que había construido a su alrededor a lo largo de los años podía contener. Sus brazos se cerraron con fuerza alrededor del pequeño cuerpo de ella, una mano sosteniendo su espalda, la otra acunando su cabeza contra su pecho, como si estuviera tratando de usar su propio cuerpo para protegerla de toda la oscuridad del mundo. Tenía los ojos cerrados, la mandíbula tan apretada que se le marcaban las venas en el cuello. Y cuando habló, su voz ya no era la del hombre más poderoso de Nueva York. Era la voz de un padre que casi había perdido a su única hija. «Rosie», susurró, sus labios rozando el cabello de su hija. Lo siento mucho. Ya estoy aquí, ya te tengo». Rosalie lloró en los brazos de su padre, pero estas eran lágrimas diferentes, lágrimas de alivio, las lágrimas que llegan cuando una pesadilla finalmente ha terminado. Sus 2 manitas se aferraron a las solapas de la chaqueta del traje de Harrison, como si temiera que si lo soltaba, él desaparecería. Sus sollozos entrecortados resonaron en el silencioso callejón, mezclándose con el viento y la nieve que caía. «Papi, tenía tanto miedo», dijo con voz temblorosa. «Ese hombre quería llevarme. Dijo que me iba a llevar a otro lugar. No quería ir. Te llamé, pero no me oíste». Harrison la abrazó aún más fuerte, y Meredith vio cómo sus hombros temblaban por un breve momento antes de que se obligara a recuperar el control. «Nadie tiene permitido hacer eso», dijo, su voz todavía espesa por la emoción, aunque una cuchilla de acero había regresado debajo de ella. «Nadie. Ya estoy aquí. No dejaré que nadie te vuelva a tocar». Meredith se quedó allí con la espalda todavía contra la pared de ladrillo, observando la escena ante ella como alguien atrapado dentro de una película demasiado irreal para creer. Este hombre, rodeado de guardias con trajes negros, con escaladas relucientes y el aire inconfundible de alguien que podría comprar toda la ciudad si quisiera, estaba arrodillado en la nieve con su hija de 3 años en brazos y llorando, no abiertamente, no con sonido. Pero Meredith vio la humedad en las comisuras de sus ojos, vio la forma en que tragó saliva, vio la tensión que recorría todo su cuerpo mientras luchaba por evitar que el resto de su emoción se derramara. Y entonces entendió algo que quizás muy pocas personas entendían sobre hombres como él. El poder no hace a nadie intocable. El dinero no puede comprar la seguridad absoluta. Y los niños, esos pequeños niños que aman más que a la vida, son la mayor debilidad incluso de las personas más fuertes. Después de un rato, Harrison se levantó lentamente. Levantó a Rosalie en sus brazos, su hija todavía aferrada con fuerza a su cuello,
y se la entregó a Bennett, que esperaba a su lado. «Sosténla», dijo, su voz más firme ahora, aunque todavía áspera en los bordes. «Dale calor, no le quites los ojos de encima». Bennett tomó a Rosalie con la cuidadosa reverencia de un hombre que recibe algo invaluable. Se quitó su propio abrigo, la envolvió en él y luego la llevó hacia una de las escaladas que esperaban, con el motor aún en marcha y la calefacción al máximo. Harrison se dio la vuelta y en un solo paso se convirtió una vez más en el hombre que toda la ciudad temía. La suavidad se había ido, el dolor se había ido. Todo lo que quedaba era una frialdad absoluta, del tipo que posee un hombre que se prepara para hacer algo que la mayoría de la gente común nunca querría presenciar. Caminó hacia Pierce, cada paso lento y medido como el tic-tac de un reloj. Pierce retrocedió hasta que su espalda golpeó el costado de la camioneta. Sin ningún otro lugar a donde ir, su rostro estaba tan blanco como la nieve bajo sus pies, y el sudor brillaba por todas partes a pesar del frío brutal. «Señor Crane, puedo explicarlo», balbuceó Pierce, su voz temblando. Solo seguía órdenes. Dijeron que si no lo hacía, entonces... Harrison se detuvo frente a él, a no más de un brazo de distancia. No habló al principio, solo lo miró, y ese silencio fue más aterrador que cualquier amenaza. «¿Quién?», preguntó Harrison. Solo una palabra. Pierce tragó saliva, sus ojos moviéndose salvajemente en todas direcciones, como si todavía buscara una salida. Pero no había nada a su alrededor excepto muros de hombres con trajes negros, y ninguno de ellos parecía tener la intención de dejarlo ir a ninguna parte. «Marchetti», finalmente forzó Pierce, sonando como un hombre a punto de ahogarse. «La familia Marchetti querían a su hija como palanca. Dijeron que era la única forma de hacer que se retirara del acuerdo del puerto. Dijeron que la devolverían después de que firmara los papeles. Juro que no iba a hacerle daño. Solo...» Harrison levantó una mano y Pierce se cayó como si alguien le hubiera apagado la voz. «Mi hija», dijo Harrison, su tono casi un susurro, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. 3 años, sola en una tormenta de nieve, descalza. Pierce no se atrevió a responder. Solo se quedó allí temblando. Harrison le dio la espalda como si la existencia de Pierce ya no mereciera ni un segundo más de su atención. «Llévenselo», dijo a los 2 centinelas que estaban más cerca. «Ahora no, aquí no». Los 2 hombres dieron un paso adelante, cada uno tomando uno de los brazos de Pierce y arrastrándolo. Pierce comenzó a suplicar, su voz rompiéndose por el callejón en cruda desesperación. «Señor Crane, por favor, tengo una familia, tengo hijos. Por favor, piénselo de nuevo». Pero nadie se detuvo. Lo llevaron a una de las escaladas, lo metieron dentro y cerraron la puerta de un portazo. Sus súplicas se cortaron a medio grito, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio. El vehículo se alejó, desapareciendo en la cortina blanca de nieve, llevando a Pierce Ashford hacia un destino que Meredith no quería imaginar. Harrison se quedó allí por un momento con la espalda hacia Meredith, sus hombros ligeramente encorvados, como si el peso de la noche finalmente se hubiera sentado sobre él. Luego se dio la vuelta y por primera vez la miró de verdad. No una ojeada, como lo había hecho antes, no el tipo de mirada que se usa para evaluar una situación. Realmente la miró a ella como persona, a lo que había hecho y a lo que había soportado. Meredith sabía exactamente cómo debía verse. Su rostro estaba magullado y pálido por la confrontación. Su ropa estaba desaliñada. Y lo más importante, no tenía abrigo. Estaba de pie en una tormenta de nieve a 15 grados bajo cero, vistiendo nada más que un suéter delgado. Todo su cuerpo temblando tanto que estaba casi fuera de su propio control. Harrison miró a su hija en los brazos de Bennett y vio el viejo y gastado abrigo envuelto alrededor de ella. Luego volvió a mirar a Meredith y vio algo cambiar en sus ojos. No mucho, solo un pequeño cambio, como un solo rayo de sol colándose por una grieta en un muro de acero. Se acercó a ella, se quitó su largo abrigo y sin decir una palabra lo colocó sobre sus hombros. El abrigo era cálido como un abrazo, pesado como una promesa, y tan grande que casi la tragaba por completo.
Meredith abrió la boca para protestar, pero Harrison la interrumpió antes de que pudiera emitir un sonido. No discutas, dijo, su voz sin dejar lugar a debate. Estás temblando tanto que apenas puedes mantenerte en pie. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, colocó una mano suavemente en su espalda y la guió hacia el vehículo donde Rosalie esperaba. Dentro de la Escalade, el calor envolvió a Meredith como una manta invisible. La calefacción estaba al máximo, el aire caliente fluía constantemente por las rejillas, y por primera vez en más de una hora, pudo sentir que sus dedos de las manos y los pies comenzaban a volver a la vida. Se sentó en el asiento trasero, sus hombros apoyados en el suave cuero negro. El abrigo de Harrison todavía la envolvía como una armadura cálida. A su lado Harrison se sentó con Rosalie, dormida en sus brazos. La niña estaba agotada después de una noche llena de terror, y en el momento en que se encontró a salvo en el abrazo de su padre, se había quedado dormida casi al instante. Una de las manos de Harrison sostenía la espalda de su hija, mientras que la otra acariciaba suavemente sus rizos negros, que ahora comenzaban a secarse lentamente. Plum descansaba cómodamente en el agarre de Rosalie, también calentándose bajo el calor del vehículo. Bennett se sentó en el asiento del copiloto y otro hombre que Meredith no conocía conducía. Nadie habló. El silencio llenó el espacio, roto solo por el zumbido constante del motor y el viento presionando contra las ventanas exteriores. Harrison fue el primero en romper el silencio. ¿Dónde vives?, preguntó sin girar la cabeza, sus ojos todavía fijos en el rostro dormido de su hija. Meredith dudó por un segundo. Podría haber mentido. Podría haberles dicho que la dejaran en alguna esquina y caminar el resto del camino a casa, pero estaba demasiado cansada para mentir. Y más que eso, no veía ninguna razón para hacerlo. Harlem, dijo, su voz áspera por haber estado en silencio demasiado tiempo. Calle 135, cerca de la esquina de la avenida Lenox. El edificio marrón de 6 pisos con la escalera de incendios afuera. No explicó nada más. No dijo qué tipo de barrio era, no dijo cuán pequeño era su apartamento o cuánto costaba el alquiler. Solo dio la información necesaria. Nada más, nada menos, porque no le debía a este hombre ninguna explicación sobre su vida. Harrison asintió levemente, y el conductor ajustó el rumbo sin necesidad de otra palabra. Claramente, conocían esta ciudad como las líneas de sus propias manos. Sabían cómo moverse por calles cubiertas de nieve y a oscuras por el apagón. El convoy se movió por la ciudad en silencio. 5 escalades negras deslizándose a través de la tormenta blanca como una manada de ballenas migrando en la noche. Cuando giraron en la calle 135, Meredith vio el contraste tan nítido que era casi cegador. Los edificios aquí eran más bajos, más viejos, sus paredes de ladrillo manchadas y desgastadas, sus escaleras de incendios oxidadas por la edad. Las luces de la calle seguían apagadas por el apagón, pero algunos apartamentos brillaban débilmente con la luz de las velas o linternas a través de las ventanas. Y entonces las 5 relucientes escaleras negras se detuvieron frente a su edificio, pareciendo extrañas bestias que se habían adentrado en un bosque que no les pertenecía. Meredith podía imaginar a los vecinos mirando desde detrás de las cortinas, preguntándose qué diablos estaba pasando. Abrió la puerta, lista para salir sola, pero antes de que su pie pudiera tocar la acera, la voz de Rosalie se alzó, suave y somnolienta. ¿Dónde está la chica? Meredith se volvió y vio a Rosalie abriendo los ojos. Esos grandes ojos redondos buscando en el interior del vehículo como si buscara a alguien. Una manita todavía sostenía a Plum con fuerza, pero intentaba sentarse en el regazo de su padre, estirando el cuello hacia la puerta abierta donde estaba Meredith. Rosie quiere ver a la chica, dijo con voz temblorosa. La chica es cálida. La chica cuidó de Plum. Harrison miró a su hija, luego a Meredith, y algo pasó por su frío rostro. No una orden, no una petición, solo una mirada, como si estuviera diciendo, mi hija quiere verte, y no tengo la costumbre de negárselo. Meredith dudó. Pensó en Joel esperando arriba, seguramente muerto de preocupación porque había estado fuera tanto tiempo. Pero al mirar los ojos suplicantes de Rosalie,
No pudo negarse. Entonces pueden subir a mi casa, dijo, y de inmediato se sintió tonta por haber invitado a un hombre que era tan obviamente multimillonario a un apartamento probablemente más pequeño que uno de sus armarios. Pero si Harrison encontró algo extraño en eso, no lo demostró. Solo asintió, levantó a Rosalie en sus brazos y salió del vehículo. Bennett comenzó a seguirlo, pero Harrison le indicó que se quedara. Quería ir solo, o al menos sin toda la escolta. Subieron las escaleras. El edificio no tenía ascensor y las luces del pasillo funcionaban débilmente con energía de respaldo, parpadeando como lámparas fantasmales. Harrison subió a Rosalie un escalón a la vez, su paso firme, incluso después de una noche que seguramente había sido un infierno para él. Meredith caminaba delante, guiando el camino, tratando de no pensar en la mancha de agua que se extendía por las paredes, la pintura descascarada en las esquinas de la escalera, el leve olor a humedad en el aire. Este era su hogar. No se avergonzaba de él, pero no podía negar cómo debía verse en comparación con el mundo del que provenía este hombre. Cuarto piso. Se detuvo frente a la puerta de madera con su pintura azul desvaída y sacó las llaves de su bolsillo. Pero antes de que pudiera siquiera deslizar la llave en la cerradura, la puerta se abrió de golpe desde adentro. Joel estaba allí, su cabello revuelto por el sueño, sus ojos rojos, bordeados como si hubiera estado llorando, vistiendo un viejo pijama de Superman desgastado por el tiempo. Su rostro contenía 1 millón de emociones a la vez: alivio, preocupación, enojo y confusión cuando vio al extraño hombre de pie detrás de su hermana. Hermanita, Joel se lanzó hacia adelante y rodeó la cintura de Meredith con sus brazos como si hubiera regresado de entre los muertos. ¿Dónde estabas? Te estuve llamando. Tu teléfono estaba apagado, pensé. Pensé que tú... Meredith se arrodilló y abrazó a su hermano pequeño, y de repente sus ojos ardieron. Lo había olvidado en medio de la larga noche y todo lo que había sucedido. Había olvidado que Joel esperaba en casa, asustado, preguntándose dónde estaba su hermana. Lo siento, susurró en su cabello. Mi teléfono se quedó sin batería. Pasó algo de camino a casa. Pero ya estoy bien. Estoy aquí. Joel todavía se aferraba a ella, y por encima de su hombro, Meredith vio a Harrison de pie en la puerta con Rosalie en sus brazos, observando la reunión entre hermano y hermana con una expresión indescifrable. Después de un rato, Joel la soltó, y fue entonces cuando realmente vio a Harrison. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar al hombre alto de pie en la puerta de su casa. Su mirada se movió sobre los duros ángulos del rostro de Harrison, la cicatriz en su mejilla, el traje negro y la niña durmiendo en sus brazos. Joel retrocedió un paso, el instinto defensivo de un niño que se había acostumbrado a ser cuidadoso. Hermanita, ¿quién es él? Meredith no supo cómo responder, pero Harrison cruzó el umbral antes de que pudiera pensar en algo. Tuvo que bajar la cabeza para no golpearse con el marco de la puerta. Y cuando se enderezó dentro del apartamento, parecía un gigante que se había adentrado en una casa de muñecas. El apartamento era más pequeño de lo que había imaginado, mucho más pequeño. Harrison se quedó allí en medio de una habitación que servía de sala, dormitorio y cocina, todo en uno, y miró a su alrededor. Vio dibujos hechos a mano pegados por todas las paredes, llenos de color, cada uno con la firma torcida de Joel en la esquina. Vio frascos de medicamentos alineados ordenadamente en la mesa de la cocina, muchos de ellos con nombres que reconoció como recetas para pacientes cardíacos. Vio 2 camas estrechas juntas en la esquina, una con una manta de Superman y otra con una simple y descolorida. Vio la vieja estufa, el pequeño refrigerador, la mesa de madera con 4 sillas que no hacían juego, y entendió. Entendió que este apartamento era más pequeño que su vestidor. Entendió cómo vivía la chica de la limpieza que había salvado a su hija. Entendió que le había dado a Rosalie el único abrigo que tenía mientras ella misma no tenía nada más para abrigarse. Harrison Crane se quedó en medio del apartamento de Meredith Holloway, mirando el mundo en el que vivía, y por primera vez esa noche, no supo qué decir. Rosalie abrió los ojos. Quizás fue el sonido de las voces. Quizás fue el cambio en el aire.
O quizás simplemente había dormido lo suficiente para recuperar un poco de su fuerza. Se revolvió en los brazos de Harrison, girando la cabeza de un lado a otro, como si intentara entender dónde estaba. Y entonces vio los dibujos. Estaban pegados por todas las paredes, docenas de ellos hechos con crayones y lápices de colores. Algunos mostraban una casa con un sol enorme sobre ella. Algunos mostraban un gato con ojos desiguales. Algunos mostraban a Superman volando por un cielo azul brillante. Los colores eran tan vivos que parecían una explosión de arcoíris dentro del pequeño apartamento. Y Rosalie los miró con asombro. ¡Qué dibujos tan bonitos!, susurró, su voz todavía áspera por todo el llanto. Tantos dibujos, tan bonitos. Joel había estado medio escondido detrás de Meredith, todavía receloso del extraño hombre en su casa. Pero cuando escuchó ese elogio, levantó la cabeza, su pecho se hinchó un poco con un orgullo que no pudo ocultar. «Yo los dibujé», dijo Joel, saliendo de detrás de su hermana. «Yo los dibujé todos. Dibujo todos los días». Rosalie miró al niño de 8 años con el pelo revuelto por el sueño y el pijama de Superman gastado, y una pequeña sonrisa floreció en su rostro. Todavía sostenía a Plum con fuerza en su mano, y levantó el oso para que Joel lo viera. A Plum también le gustan los dibujos. Plum quiere un dibujo. Joel miró el oso de peluche morado, luego a la niña, y de repente la cautela en sus ojos se desvaneció. En su lugar apareció la chispa brillante de un niño que acababa de encontrar un nuevo amigo. «Le dibujaré uno a Plum». Joel corrió a la esquina de la habitación, donde una pequeña mesa estaba cubierta de papel y crayones. «Dibujo a Plum muy bien. Incluso le pondré alas como un ángel». Harrison sentó a Rosalie, y ella inmediatamente corrió hacia Joel y se paró a su lado, observando cómo dibujaba. Los dos niños, una la hija de un multimillonario de 3 años y el otro un niño de 8 años, con una afección cardíaca de un hogar pobre, se sentaron uno al lado del otro como si el mundo exterior no existiera. Joel dibujaba, Rosalie miraba y de vez en cuando soltaba un pequeño grito de alegría mientras Plum cobraba vida lentamente en la página. Meredith los miró y algo cálido se extendió silenciosamente por su pecho. Se volvió hacia Harrison y lo vio de pie en medio de la habitación, como si no supiera muy bien qué hacer consigo mismo. Un hombre acostumbrado a controlar cada situación se había encontrado de repente dentro de un espacio demasiado pequeño y demasiado ordinario para el mundo del que provenía. «Puedes sentarte», dijo ella, señalando la silla de madera junto a la mesa de la cocina. «No tengo té ni café que ofrecer. No hay electricidad, así que la estufa tampoco funciona, pero al menos no tienes que estar de pie». Harrison asintió y se sentó en la pequeña silla. La silla crujió bajo su peso y parecía un gigante tratando de plegarse en muebles de niños, pero no se quejó, no mostró el más mínimo signo de incomodidad. Simplemente se sentó allí, sus ojos desviándose de vez en cuando hacia la esquina donde su hija se reía con el niño de 8 años. Meredith se sentó en la silla frente a él. Todavía llevaba su abrigo y se dio cuenta de que probablemente debería devolvérselo, pero todavía tenía demasiado frío y su delgado suéter no era suficiente para mantener el calor. «¿Tu hermano?», preguntó Harrison, inclinando ligeramente la barbilla hacia Joel. «Joel», respondió Meredith. «8 años. Cardiopatía congénita», dijo Harrison. No dijo nada, solo asintió levemente, pero sus ojos se movieron hacia los frascos de medicamentos en la mesa de la cocina, contando rápidamente al menos 5 o 6 recetas diferentes. Y Meredith supo que él entendía más de lo que ella realmente había dicho. «Nuestros padres murieron hace 4 años», dijo Meredith. No porque quisiera compasión, sino porque el silencio necesitaba algo para llenarlo. «Accidente de coche en la autopista, conductor ebrio, no mis padres, el otro conductor». Estaba en mi 3er año de la facultad de medicina. Joel solo tenía 4 años y necesitaba una cirugía de corazón. No había nadie más, así que dejé la escuela. Hizo una pausa, encogiéndose de hombros como si lo que acababa de decir fuera solo un simple hecho y no una tragedia. «Ahora tengo 2 trabajos. Camarera en un restaurante cerca de Times Square durante el día, limpiando oficinas por la noche. Cubre la medicina de Joel.
el alquiler y la comida. No es suficiente para ahorrar, pero sí para sobrevivir. ¿Estamos bien? Harrison escuchó, no interrumpió, no asintió con lástima, no ofreció consejos ni hizo ningún comentario. Simplemente se sentó allí y escuchó con total atención, como si lo que ella decía realmente le importara. Cuando terminó, guardó silencio durante un largo rato. Luego preguntó, su voz baja y uniforme. Esta noche, cuando te dijo que le entregaras a Rosalie, podrías haberlo hecho. Entregársela, irte, volver a tu vida. Nadie lo habría sabido. Nadie te habría culpado. ¿Por qué no lo hiciste? Meredith lo miró, y lo que vio en sus ojos no fue sospecha. Fue curiosidad real. Quería entender, no juzgar, solo saber. Le tenía miedo. Dijo Meredith lentamente, eligiendo cada palabra. Cuando escuchó su voz, empezó a temblar y hundió la cara en mi hombro. Los niños no saben mentir sobre el miedo. Los adultos pueden fingir, pueden usar máscaras, pero los niños no. Cuando un niño le tiene miedo a alguien, el cuerpo lo sabe antes de que la mente lo entienda. Hizo una pausa, sus ojos se movieron hacia Joel, que estaba dibujando para Rosalie. Joel solía ser así, dijo más suavemente. Después de que nuestros padres murieron, le tenía miedo a todo el mundo, asustado y solo. Yo era la única persona en la que confiaba, la única a la que corría cuando tenía pesadillas. Si yo también me hubiera ido entonces, no sé qué le habría pasado. Se volvió hacia Harrison. Vi a Rosalie en ese callejón. Y vi a Joel hace 4 años, un niño solo y aterrorizado, que necesitaba que alguien se quedara. No podía irme, sin importar lo que pasara, sin importar quién fuera ella. Harrison la miró. Y esta vez, Meredith vio que sus ojos ya no eran fríos, ni cálidos, ni suaves, pero algo más había entrado en ellos. Respeto, quizás, o reconocimiento. Rosalie dijo que tenías calor, dijo él, casi como si estuviera hablando más para sí mismo que para ella. Desde la esquina de la habitación, la voz de Rosalie sonó, brillante y feliz de una manera que no lo había estado en ningún otro momento de la noche. Papi, corrió hacia su padre, sosteniendo el papel que Joel acababa de terminar. En él había un dibujo de un oso morado con alas blancas, como un ángel volando entre nubes rosas. ¡Qué dibujo tan bonito, papi! Joel lo dibujó para Rosie. Plum es un ángel ahora. Harrison miró el dibujo, luego los ojos brillantes de su hija, luego a Joel de pie en la esquina con su sonrisa orgullosa, y finalmente a Meredith. Y en ese momento, ella vio que él había decidido algo. No sabía qué era, pero lo vio en la forma en que sus ojos se posaron en ella, en la forma en que su mandíbula se tensó ligeramente como un hombre que se asienta en una resolución, en la forma en que dio el más leve asentimiento, como si confirmara un pensamiento conocido solo por él. Rosalie se durmió de nuevo en los brazos de Harrison, su cabeza apoyada en su hombro, una mano todavía envuelta firmemente alrededor de Plum, la otra sosteniendo el dibujo de Joel como si fuera un tesoro. Harrison se levantó de la pequeña silla, con cuidado de no despertar a su hija. Dobló el dibujo del oso ángel con una delicadeza que era casi sorprendente en esas grandes manos suyas. Luego lo deslizó en el bolsillo del abrigo de Rosalie, donde lo encontraría cuando despertara. Meredith lo acompañó a la puerta. Todavía llevaba su abrigo y cuando se acordó, empezó a quitárselo para devolvérselo. Pero Harrison negó levemente con la cabeza, un gesto pequeño pero definitivo. «Quédatelo», dijo. «Lo necesitas más que yo». Meredith quiso discutir, pero al mirar su traje de 3 piezas y luego su propio suéter delgado, supo que tenía razón. Asintió y murmuró un gracias que no estaba segura de que él hubiera oído. Harrison se detuvo en la puerta. Sostuvo a Rosalie con un brazo, luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta con la otra y sacó algo pequeño, delgado y negro. Una tarjeta de visita. Se la tendió a Meredith sin decir una palabra. Ella la tomó y miró hacia abajo. La tarjeta era de un negro profundo, las letras plateadas brillaban suavemente bajo la luz de las velas que salía del apartamento. Harrison Crane, Crane Holdings, un número de teléfono, una dirección, nada más. «Lunes», dijo Harrison, su voz volviendo a su familiar frialdad.
aunque algo diferente todavía vivía debajo. 9 de la mañana, piso 40. Dale tu nombre a la recepcionista. Meredith levantó la vista, confundida. ¿Por qué? Necesito una nueva asistente ejecutiva, respondió Harrison, sus ojos fijos en los de ella. La última se fue hace 2 meses y no he encontrado a nadie que la reemplace. El trabajo requiere a alguien que sepa mantener la calma mientras todo a su alrededor se derrumba. Requiere a alguien lo suficientemente honesto como para no poder ser comprado. Requiere a alguien que no corra cuando el peligro se le presenta. Meredith abrió la boca para decir algo, pero Harrison continuó antes de que pudiera emitir un sonido. Demostraste esta noche que tienes las tres cosas. No sabes nada de mí, logró decir finalmente Meredith, su voz teñida de confusión. Limpio oficinas y llevo comida a las mesas. No tengo cualificaciones. Ni siquiera terminé la universidad. Sé que te quitaste el único abrigo que tenías para una niña que nunca habías visto antes en una noche a 15 grados bajo cero, dijo Harrison, su voz inquebrantable. Sé que te golpearon en la cara y aún así no la soltaste. Sé que has estado criando a tu hermano pequeño con una afección cardíaca sola durante 4 años, sin pedirle nada a nadie. Las credenciales, puedo pagarle a alguien para que las enseñe. La lealtad y el coraje no se pueden enseñar. Meredith no supo qué decir. Miró la tarjeta de visita negra en su mano, luego al hombre que estaba frente a ella con su hija dormida en brazos. Esto no es una recompensa, continuó Harrison, como si hubiera leído sus pensamientos. No hago caridad. Este es un trabajo real, con un salario real, y solo se lo ofrezco a las personas que creo que lo merecen. Tienes hasta el lunes por la mañana para decidir. Después de eso, la oferta expira. No esperó su respuesta. Se dio la vuelta, salió por la puerta y comenzó a bajar las escaleras con paso firme a pesar de la niña en sus brazos. Rosalie permaneció dormida, su cabeza apoyada en el hombro de su padre, ajena a la conversación que acababa de tener lugar. Harrison había bajado 3 escalones cuando se detuvo. No se dio la vuelta. No miró hacia atrás. Gracias, dijo, su voz tan baja que Meredith casi no la oyó, por mantenerla caliente. Luego desapareció en la oscuridad de la escalera. Sus pasos se hicieron más débiles y luego se desvanecieron por completo. Un momento después, Meredith oyó abrirse y cerrarse la puerta de abajo. Luego el motor arrancando, luego el sonido de los neumáticos moviéndose sobre la nieve. Se quedó en la puerta y miró hacia la calle a través de la ventana del pasillo, viendo cómo las 5 Escalades negras se alejaban de la acera y desaparecían en la noche como si nunca hubieran existido. Joel se acercó a ella y tiró suavemente de su manga. Hermanita, ¿quién era ese hombre? Meredith miró la tarjeta negra en su mano, las letras plateadas brillando a la luz de las velas desde el interior del apartamento. Harrison Crane. Crane Holdings. No supo cómo responder a su hermano pequeño porque la verdad era que ella tampoco sabía quién era él. Solo sabía que su vida había cambiado en una sola noche y que tenía hasta el lunes por la mañana para decidir cuánto más estaba a punto de cambiar. El sábado por la mañana Meredith se despertó con la luz del sol. La tormenta de nieve había pasado durante la noche, dejando un cielo tan claro y azul que parecía casi imposible, y una ciudad enterrada bajo una nieve blanca que brillaba bajo el sol de la mañana. A través de la pequeña ventana del apartamento, podía ver los tejados cubiertos de blanco, las escaleras de incendios glaseadas de hielo, y los niños del vecindario que ya corrían a la calle para lanzarse bolas de nieve. La electricidad había vuelto. Hizo gachas para Joel en la vieja estufa, el constante burbujeo del agua hirviendo llenando el espacio silencioso. Joel se sentó a la mesa, tomando su medicina matutina, como siempre, sus ojos desviándose de vez en cuando hacia la tarjeta de visita negra que yacía sobre la mesa. Esa tarjeta había estado allí toda la noche y toda la mañana, y Meredith todavía no había decidido qué iba a hacer con ella. ¿Vas a ir a verlo?, preguntó Joel, su voz tranquila, como si preguntara por el tiempo. No lo sé, respondió Meredith, sirviendo las gachas en un tazón y poniéndolo frente a él. Joel la miró, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera dándole vueltas a un pensamiento. Luego habló lentamente y con una extraña certeza para un niño de 8 años. Te miraba a ti de la misma forma en que tú me miras a mí.
Meredith dejó lo que estaba haciendo, sorprendida. ¿Qué? Preocupado, pero tratando de no demostrarlo. Joel se encogió un poco de hombros. Cuando me trajiste a casa del hospital por primera vez, solías mirarme así también, como si yo fuera lo más importante del mundo y tuvieras miedo de perderme. Él miraba a esa niña exactamente de la misma manera. Meredith no supo qué decir. Se sentó frente a su hermano y miró la tarjeta negra con sus brillantes letras plateadas. Harrison Crane. Crane Holdings. Un mundo completamente diferente al suyo. Había pasado 4 años viviendo al límite. Cada mes había sido una carrera para ganar lo suficiente para el alquiler, lo suficiente para la medicina de Hall, lo suficiente para la comida. Cada pequeña sorpresa, una enfermedad, un turno perdido, una factura inesperada, podría haberla empujado directamente al abismo. Se había acostumbrado tanto a esa sensación que había empezado a parecer normal, pero sabía que no podía continuar para siempre. Estaba conduciendo un coche por el desierto con el combustible casi agotado, y tarde o temprano se detendría. Y cuando lo hiciera, ¿qué pasaría con Joel? Pero el mundo de Harrison Crane no estaba hecho para gente como ella. Lo había visto la noche anterior. Los relucientes vehículos negros, los hombres fríos de traje, el hombre arrastrado a la tormenta de nieve, y cualquier destino que le esperara en algún lugar que Meredith no quería imaginar. Ese era un mundo de poder y peligro, un mundo al que no pertenecía. Pero también era un mundo con seguro médico, con dinero para la cirugía de Joel, con la oportunidad de volver a la facultad de medicina, con un futuro en lugar de solo sobrevivir de un día para otro. Hermanita, la voz de Joel la sacó de sus pensamientos. ¿Recuerdas lo que me dijiste después de que mamá y papá murieran? Meredith lo miró. Su corazón se encogió. Dijiste que te encargarías de todo. Y lo hiciste. Joel asintió, sus ojos más viejos de lo que deberían. Han pasado 4 años. Me has cuidado durante 4 años. Siempre haces lo correcto, Mary. No importa lo difícil que sea, aún así lo haces. Él vio eso. Meredith miró a su hermano pequeño, el niño por el que había renunciado a todo para protegerlo. Y lo que vio en sus ojos no fue dependencia. Fue confianza absoluta. Joel confiaba en ella. Confiaba en que cualquier decisión que tomara sería la correcta. Cogió la tarjeta de visita, sintiendo su pequeño peso en la palma de su mano. Luego miró por la ventana, donde la ciudad se bañaba en la luz del sol después de la tormenta. Lunes, dijo, su voz más firme de lo que había estado en los últimos 2 días. Iré. Joel sonrió, la sonrisa de un niño que sabía que una vida mejor podría estar llegando sin necesidad de decir las palabras en voz alta. El domingo Meredith pasó todo el día preparándose. Lavó la ropa más pulcra que tenía, una blusa blanca y un par de pantalones negros que había comprado en una tienda de segunda mano 2 años antes para una entrevista de camarera. Joel la ayudó a elegir, sentado en la cama y ofreciendo opiniones con la gravedad de un crítico de moda en miniatura. Esta camisa está un poco arrugada. Deberías plancharla de nuevo. Los pantalones están bien. ¿Y los zapatos? Meredith miró el único par de zapatos de cuero que tenía, viejos y desgastados en el talón, pero todavía lo suficientemente presentables. Son los únicos que tengo. Joel miró los zapatos, luego a su hermana. No te está contratando por tener zapatos bonitos. El domingo por la noche, Meredith yacía en su estrecha cama, mirando el techo, manchado con parches de humedad que había estado viendo durante 4 años. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. No desde antes de que sus padres murieran. No desde antes de que el mundo se derrumbara a su alrededor. Esperanza. A las 8:55 de la mañana del lunes, Meredith estaba de pie frente al edificio de Crane Holdings. La última vez que había estado aquí, había entrado por la puerta trasera en la oscuridad, vistiendo un uniforme de conserje y empujando un carrito lleno de productos de limpieza. Esta vez, entró por la entrada principal a plena luz del día, con la luz del sol brillando sobre la fachada de cristal de la torre de 50 pisos. Respiró hondo y atravesó las puertas giratorias. El vestíbulo de la planta baja de Crane Holdings
Era un vasto espacio con techos altos, relucientes suelos de mármol blanco y altas plantas verdes colocadas en las esquinas. Los empleados de oficina se movían enérgicamente por él, todos vestidos con trajes pulidos, llevando café y ordenadores portátiles, caminando con la fácil confianza de la gente que sabía que pertenecía a ese lugar. Meredith caminó entre ellos y supo exactamente lo diferente que se veía. Su blusa blanca había sido planchada, pero los puños todavía estaban ligeramente desgastados. Sus pantalones negros de la tienda de segunda mano le quedaban un poco sueltos en la cintura. Sus viejos zapatos de cuero, pulidos durante la noche, todavía no podían ocultar los rasguños en los talones. Algunas personas la miraron al pasar, sus ojos recorriéndola de la cabeza a los pies, juzgándola y clasificándola en un instante. Sabía lo que estaban pensando. Perdida. Lugar equivocado. No pertenece aquí. Pero Meredith mantuvo la barbilla alta y siguió caminando. Había sobrevivido a noches heladas en un apartamento sin calefacción. Se había enfrentado al hombre en las sombras, en un callejón oscuro, como boca de lobo. Había criado a un hermano pequeño con una afección cardíaca sola durante 4 años. Unas pocas miradas despectivas en un gran vestíbulo no eran suficientes para hacerla flaquear. El mostrador de recepción era una larga tabla de roble pulido, y detrás de él se sentaba una joven con el pelo recogido en un moño pulcro y un maquillaje tan impecable que parecía pintado. La recepcionista miró a Meredith con el profesionalismo cauteloso de alguien acostumbrado a recibir a invitados importantes y a filtrar a los que no pertenecían. «Tengo una cita», dijo Meredith, su voz clara y firme, «con el señor Harrison Crane, a las 9. Mi nombre es Meredith Holloway». La recepcionista parpadeó, claramente sin esperar que ese nombre estuviera asociado con esta cara. Escribió rápidamente en su teclado, miró la pantalla y sus ojos se abrieron con inconfundible sorpresa. «Señorita Holloway». La voz de la recepcionista cambió por completo, pasando de una cortesía reservada a un nivel de respeto que era casi deferente. «El señor Crane nos informó que vendría. Por favor, tome el ascensor privado al final del vestíbulo a la derecha. Piso 40. Alguien la recibirá arriba». El ascensor privado no se parecía en nada a los normales. No había botones para otros pisos, solo un único botón que la llevaba directamente al 40. La cabina estaba forrada de nogal pulido con espejos y una cálida iluminación dorada. Meredith se quedó sola dentro, mirando su propio reflejo, y se preguntó qué demonios estaba haciendo allí. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 40 y Bennett estaba esperando. Todavía vestía de negro, tal como lo había hecho esa noche, su rostro todavía frío e indescifrable. Pero cuando vio a Meredith, le dio un leve asentimiento con una especie de respeto silencioso. «Señorita Holloway», dijo Bennett, «el señor Crane la está esperando. Por favor, venga conmigo». La condujo por un largo pasillo cubierto de una gruesa alfombra gris, con pinturas abstractas colgadas en las paredes. Al final, había una gran puerta de madera que casi llegaba al techo. Bennett la abrió y le indicó que entrara. La oficina de Harrison Crane era tan grande como todo el apartamento de Meredith. Las paredes de cristal daban a todo Manhattan. Había un escritorio de madera negra con una silla de cuero, estanterías que se elevaban hasta el techo y una zona de estar con sofás de color gris plateado. Harrison estaba de pie junto a la ventana con la espalda hacia la puerta, mirando la ciudad abajo. Cuando oyó la puerta, se dio la vuelta. Seguía siendo el mismo hombre, todavía con un impecable traje negro, todavía con el rostro anguloso y la leve cicatriz en la mejilla, todavía con esos ojos grises. Pero cuando vio a Meredith de pie en la puerta, algo pasó por su mirada, no sorpresa, porque ya sabía que vendría. Quizás alivio, quizás algo cercano a la satisfacción. Pero antes de que Harrison pudiera decir una palabra, el sonido de unos piececitos golpeando el suelo irrumpió desde una esquina. «La chica está aquí». Rosalie salió volando como un pequeño torbellino, sus rizos negros rebotando salvajemente, corriendo directamente hacia Meredith y rodeando su pierna con ambos brazos. Inclinó su rostro hacia arriba con la sonrisa más brillante que Meredith había visto jamás.
y en sus manos sostenía algo que hizo que Meredith perdiera el aliento. El dibujo. El dibujo que Joel había hecho de Plum con alas de ángel, pero ahora estaba colocado dentro de un encantador marquito de madera, como una verdadera obra de arte. Papi lo colgó en la habitación de Rosie, anunció con orgullo. El ángel Plum está justo al lado de la cama de Rosie. Rosie lo ve todas las mañanas. Meredith se agachó al nivel de los ojos de Rosalie y tocó el marco suavemente. Es precioso, dijo, su voz quebrándose un poco. Plum parece muy feliz. Rosalie asintió con tanta fuerza que sus rizos rebotaron. La chica tiene que decirle a Joel que a Rosie le encantan los dibujos. Rosie quiere más dibujos. Harrison se quedó allí mirando a su hija aferrarse a la chica de la limpieza como si fuera de la familia. Luego habló. ¿Viniste? Meredith se puso de pie y lo miró. Vin. Harrison asintió levemente. ¿Lista para trabajar? Meredith no respondió de inmediato. Lo miró directamente, su mirada honesta e inquebrantable. Necesito saber exactamente cuál es el trabajo primero. Algo parpadeó en el rostro de Harrison. Quizás respeto por no apresurarse a aceptar sin entender en qué se estaba metiendo. Simplemente señaló el sofá. Siéntate, tenemos mucho que discutir. Meredith se sentó en el sofá y Rosalie inmediatamente se subió a su lado y se apoyó en ella como si fuera el lugar más natural del mundo. Todavía sostenía el cuadro enmarcado de Plum y no mostraba ninguna señal de querer irse. Harrison miró eso, a su hija acurrucada contra la mujer que acababa de invitar a trabajar para él. Y por primera vez desde que Meredith lo había conocido, la comisura de su boca se levantó. No una sonrisa, solo algo que se le acercaba. Pero para Harrison Crane, quizás eso ya era mucho. Harrison explicó el trabajo durante casi una hora. Asistente ejecutiva senior, gestionando su agenda, organizando reuniones, manejando documentos importantes, a veces y acompañándolo a negociaciones. El trabajo requería flexibilidad, la capacidad de guardar secretos y, sobre todo, lealtad. Meredith escuchó, asintiendo donde necesitaba asentir, haciendo preguntas donde las cosas necesitaban ser aclaradas. Intentó mantener la calma, pero cuando Harrison mencionó el salario, tuvo que luchar para no quedarse boquiabierta. 5 veces lo que había estado ganando con sus 2 trabajos combinados. 5 veces. Esa cantidad de dinero era suficiente para cubrir el alquiler, la medicina de Joel, la comida y aún dejar algo para ahorrar. Era suficiente para no tener que contar hasta la última moneda al final de cada mes. Pero lo que realmente hizo que su corazón se detuviera por un instante fue cuando Harrison habló del seguro médico. Un plan de cobertura total, dijo, su voz tan uniforme como si estuviera hablando del tiempo, incluyendo a los dependientes. Dependientes, Joel, seguro para Joel, un seguro que podría cubrir la cirugía que necesitaba. Pero nunca había tenido suficiente dinero ni para soñar con un seguro que pudiera salvar la vida de su hermano pequeño. Meredith no dijo nada, pero estaba segura de que Harrison vio algo cambiar en su rostro porque se detuvo un momento antes de continuar. Mi mundo no es fácil, dijo, su voz más baja ahora. Ya has visto una parte de él esa noche. Hay gente que quiere hacerme daño a mí y a la gente que me rodea. Hay decisiones que hay que tomar que no todo el mundo es lo suficientemente fuerte para soportar. Necesitas entender eso antes de aceptar. Meredith asintió. Lo entendía. Pero yo protejo a mi gente, continuó Harrison. Y había algo en su voz, una certeza absoluta. Cualquiera que trabaje para mí es mío para proteger. Su familia también. Nadie los toca sin pagar por ello. Meredith entendió exactamente lo que quería decir. Joel estaría protegido, no solo por el seguro médico, sino por el poder del hombre sentado frente a ella. Rosalie seguía sentada junto a Meredith en el sofá, su cabeza apoyada en el brazo de Meredith, escuchando a los adultos hablar sin entender nada. Solo sabía que la chica cálida que la había salvado estaba aquí y no quería que se fuera. No necesito más tiempo para pensar, dijo Meredith, su voz clara y segura. Acepto. Harrison asintió, sin parecer sorprendido, como si ya supiera cuál sería su respuesta. Empiezas el miércoles. Bennett enviará el contrato
y toda la documentación necesaria a tu apartamento mañana. Rosalie levantó la cabeza, sus grandes ojos moviéndose de Meredith a su padre. La chica se queda aquí todos los días, papi. Harrison miró a su hija, y Meredith vio de nuevo esa suavidad en sus ojos, esa suavidad reservada solo para esta niña de 3 años. Así es, dijo, todos los días. Rosalie soltó un chillido de alegría y abrazó a Meredith una vez más antes de correr a la esquina de la oficina donde se había instalado una pequeña mesa con papel y crayones, claramente preparada para ella. Meredith se levantó, preparándose para irse. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió para una última mirada. Harrison se había acercado a Rosalie y estaba sentado en el suelo junto a su hija, mientras ella garabateaba en una hoja de papel que Meredith estaba bastante segura de que alguna vez había sido un documento importante. El hombre más poderoso de Nueva York, sentado en el suelo de una oficina de $1.000.000, dejando que su hija de 3 años dibujara sobre sus papeles. «Nos vemos el miércoles, señor Crane», dijo Meredith. Harrison levantó la vista, y esta vez la comisura de su boca se levantó más claramente. «Harrison», dijo. «En esta oficina, llámame Harrison». Meredith asintió, tratando de ocultar la sonrisa que tiraba de sus labios. «Nos vemos el miércoles, Harrison». Llegó a casa cerca del mediodía. Joel esperaba junto a la puerta, claramente habiendo estado sentado allí desde el momento en que ella se fue, sin hacer nada más que esperar su regreso. En el instante en que la vio en lo alto de las escaleras, corrió hacia ella. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz llena de preocupación y esperanza, todo enredado. «¿Qué dijeron? ¿Conseguiste el trabajo?». Meredith miró a su hermano pequeño, Bomono, el niño de 8 años que se había visto obligado a crecer demasiado pronto, que se había visto obligado a preocuparse por cosas por las que los niños nunca deberían preocuparse. Y sonrió. Una sonrisa real, la primera en mucho tiempo, que no estaba ensombrecida por el agotamiento o el miedo. «Conseguí un nuevo trabajo, Joel», dijo, su voz temblando de emoción. «El salario es 5 veces mayor. Y hay seguro médico. Seguro para ti también». Joel se quedó allí por un segundo como si necesitara tiempo para entender lo que acababa de decir. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas y se lanzó a sus brazos, presionando su rostro contra su estómago. «Eres increíble, Mary», dijo, su voz espesa por las lágrimas. «Eres increíble». Meredith abrazó a su hermano y recordó la noche del viernes, la tormenta de nieve, el callejón oscuro, la niña de 3 años acurrucada detrás de una pila de cajas de cartón. Esa noche había pensado que era la peor noche de su vida, helada, agotada, golpeada, amenazada, creyendo que no podría haber salida. Pero resultó que esa noche fue la noche en que todo comenzó. No se había alejado cuando vio a la niña en la nieve. No se la había entregado al hombre en las sombras. Incluso cuando fue amenazada, se había quitado el único abrigo que tenía para mantener caliente a una niña que nunca había conocido. Y porque no se había alejado, su vida había cambiado para siempre. A veces, lo único que se interpone entre tú y la vida que mereces es una sola decisión, un solo momento. Un niño que tiene frío en la oscuridad, y tú eliges no alejarte. La historia de Meredith y Harrison puede terminar aquí, pero su viaje apenas comienza. Si esta historia ha llegado a tu corazón, si te ha conmovido o inspirado, por favor tómate un segundo para suscribirte a nuestro canal, darle a me gusta y compartir este video con la gente que quieres. Nos encantaría saber lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué piensas de la decisión de Meredith? ¿Alguna vez has tenido un momento en que una pequeña elección cambió toda tu vida? Compártelo con nosotros en los comentarios de abajo. Cada comentario, cada vez que compartes, es una gran fuente de aliento para que sigamos trayéndote historias significativas cada día. Deseamos a todos los que ven este video muy buena salud, una vida alegre y paz en cada día que venga. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.